Hola, buenas noches, aquí Siberiano. Quiero presentarles algo que quería compartirles de hace un tiempo atrás. He estado últimamente siguiendo el trabajo de Rollo Tomassi y no sé si han escuchado de él. Rollo Tomassi es el autor de un libro que se conoce como El Varón Racional o The Rational Male. Y él también posee un blog que se conoce como The Rational Male. Y algunos de los artículos que él produce son bastante buenos. Cabe destacar que Rollo Tomassi no es un MGTOW en sentido estricto, pero su visión de la vida está bastante influida por el concepto de la píldora roja, o sea, el entendimiento de la naturaleza femenina y cómo esto afecta la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres. A continuación quería presentarles la traducción que hice para un artículo cuyo link va a estar en la caja de la descripción. Y es un artículo bastante interesante porque apunta hacia un problema que se está viendo muy notoriamente, no solamente en Estados Unidos, no solamente en el primer mundo, sino también en Chile. Les presento The All Lies, o Viejas Mentiras. Tweet de un usuario random. Ser vulnerable no afecta a tu masculinidad. Es hora de enseñar a los hombres a ser vulnerables. Nuestra sociedad cría a muchachos para que sean fuertes, lo cual está bien, pero no está bien cuando fortalecerse también significa suprimir los sentimientos. Podemos ser rudos y frágiles a la vez. Podemos ser al mismo tiempo vulnerables y resilientes. La masculinidad tóxica es real, y mientras ello refleje cómo los hombres maltratan y malentienden su sexualidad y su trato a las mujeres, ello parte por su falta de vulnerabilidad. Aparentemente, nadie se ha molestado en hacer saber a este debilucho, no sé quién es, que la narrativa de la masculinidad tóxica ha sido ahora reemplazada con la que dice que la masculinidad es tóxica. Me parece interesante que cuando se trata de la comprensión social generalizada de lo que alguna vez fue la masculinidad y lo que es ahora, o lo que la corriente principal cree que debería ser ahora, muchas de estas interpretaciones se basan en ideas extravagantes y anacrónicas de lo que constituyó a nuestra comprensión de la masculinidad ahora. Me he ido hacia mis propias definiciones de lo que constituye la masculinidad convencional para los hombres muchas veces antes, así que no voy a hablar mucho ahora. Sin embargo, a medida que la narrativa popular cambia, he notado algunas presunciones muy comunes que a los críticos de la masculinidad les gusta usar y repiten una y otra vez. El primero de ellos, y el más común, es el error deliberado de que el aprendizaje de un niño para ser masculino nunca abandonó los años 50 o 60, tras el tiroteo de Nicholas Cruz. Esta lógica salió bastante a relucir, y todavía sale a relucir. La idea es que los niños nacen como estas almas tiernas y delicadas, todos naturalmente listos para emocionarse y sentir como niñas preciosas, hasta que el nebuloso patriarcado malvado se apodera de ellos y los golpea para que sean duros, y se les dijo que dejasen de ser unos mariquitas. Es bastante irónico cuando piensas que esa narrativa nos haría creer que los niños que naturalmente quieren ser niños es un negativo social neto, y que se requiere de una gran intervención en su crianza para convertirlos en buenos seres humanos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Acaso los niños naturalmente quieren ser traviesos, arriesgados y masculinos? ¿O solo simplemente quieren naturalmente ser esos tiernos y pequeños seres emo, recién salidos del útero, solo para que sus genuinas almas emocionales sensibles sean aplastadas por padres hipermasculinos, maestros varones y entrenadores escolares? Esta es una de las paradojas más estúpidas, pero deliberadas, que el village y el imperativo femenino convenientemente cambian en cuanto las circunstancias requieran todavía una respuesta más antimasculina. Puedes ver esta confusión en el tweet anteriormente mencionado. Cito: nuestra sociedad les enseña a los niños a ser fuertes, a endurecerse. En realidad no. El orden social, por cierto, priorizante de lo femenino, que ha estado feminizando sistemáticamente a los niños a la hora de identificarse como hombres durante los últimos 50 años, no ha hecho cosa alguna por el estilo. Desde mediados de los años 70, la narrativa cultural dio un duro giro a lo femenino al convertir a los niños en hombres inofensivos, pacificados. Estamos hablando de 5 generaciones que les dice que les incumbe ponerse en contacto con sus míticos
lados femeninos, si quieren evolucionar más allá de la masculinidad tradicional. No se le enseña a los niños un endurecimiento en un sistema de educación primaria femenina que les enseña a los niños de una forma tal que les hace pensar que son niñas defectuosas. Cito nuevamente el tuit. Dice, lo cual está bien, pero no está bien cuando endurecerse también significa suprimir los sentimientos. Los sentimientos son quizás lo único que se les ha enseñado a los niños a priorizar en sus educaciones primarias femeninas hoy en día. Este hecho merece un poco más de explicación. Los machos y hembras de la especie humana procesan las emociones de forma diferente. Los hombres tienden a priorizar la información a través de un filtro de discernimiento racional, primeramente, y luego ordenan cómo se sienten acerca de esa información en un contexto emocional. Las mujeres son todo lo contrario. Las chicas procesan la información a través de un filtro emocional primero, y luego clasifican lo que la información realmente significa para ellas, y después de eso, cómo podría afectar a los demás. Los hombres priorizan el contenido, o sea, la información de una conversación, mientras que las mujeres priorizan el contexto en cuanto a lo que sienten de una conversación. Es así como funcionan nuestros cerebros, y cuando un método no es favorecido socialmente por encima de otro, ambos métodos pueden ser complementados uno al otro. Pero en un sistema social primordialmente femenino, no es así como funcionan las cosas. Como mencioné, durante los últimos 50 años aproximadamente, nuestro sistema educativo se ha desplazado para favorecer las metodologías de aprendizaje de las niñas a expensas de los niños. Esta enseñanza como para chicas ha sido el estándar durante mucho tiempo. Tanto tiempo que en gran medida ya damos por hecho que es el único sistema de enseñanza correcto. Hoy los hombres representan menos del 25% de todos los maestros en Estados Unidos. En el Reino Unido es el 25% y en Canadá solo el 17% de los maestros de primaria son hombres. La enseñanza es una profesión dominada por las mujeres y especialmente para los niños más pequeños. Según la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, solamente el 2% de los maestros de pre-kinder y kinder y el 18% de los maestros de primaria y secundaria son hombres. ¿Cómo crees que estadísticas como estas afectan las metodologías de aprendizajes aplicadas a niños y niñas? Sin embargo, la mentira de que los niños son víctimas de una abrumadora masculinidad tóxica en su educación es la primera explicación reflexiva que escuchamos de mujeres y hombres feminizados cuando el niño comete un acto delictivo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque suena correcto. Y suena como si debiera ser correcto. La suposición es que los niños son de hecho niñas, o al menos deberían ser un equivalente funcional de las niñas cuando se trata de educación. En los últimos 50 años, las presunciones infundadas de igualdad igualitaria, de tabula rasa, por cierto, no solamente han insertado sus mentiras en nuestra conciencia social, sino también en nuestras presunciones sobre la educación de los niños. Voy a repetir, los hombres y las mujeres son biológica y psicológicamente diferentes, y los niños y las niñas son igualmente diferentes. Las formas en que aprenden son distintas a su sexo. Sin embargo, durante las últimas 4 o 5 generaciones, el igualismo igualitario ha convencido a los educadores, en su mayoría mujeres por cierto, de que los niños y las niñas son iguales en la función y las diferencias de género son aprendidas en lugar de innatas. En tanto que el igualismo informa a los maestros de que los niños y las niñas son iguales, la metodología de enseñanza que mejor funciona para niñas y mujeres es la predominante hoy y para las generaciones más recientes. La única manera de justificar este método como uno universal es suponer que los niños son iguales a las niñas, simplemente niñas defectuosas, a las que se les debe enseñar a anular su masculinidad innata. Si se supone que los niños y las niñas son una tabla rasa, entonces se sigue que los niños priorizan tanto la emotividad como cualquier niña, y es a través de un proceso imaginario de acondicionamiento social patriarcal y misógino que los niños cubren psicológicamente sus verdaderas naturalezas, la de niñas defectuosas. En esencia, la creencia igualitaria es que todos los bebés nacen como pequeñas pizarras en blanco y por igual, pero la plantilla ideal para esas pizarras en blanco es una naturaleza femenina, independientemente del sexo del niño. Cuando la naturaleza real, masculina e innata de un niño se expresa por sí misma, lo primero con lo que se encuentra en esta educación primaria igualitaria, pero femenina, es la burla y la vergüenza. Por mucho que los niños sean niños, se les enseña que no es bueno serlo. Se les alienta a autorreprimirse, a despreciar su propio género y a autopoliciar a sus hermanos. Se les enseña que la forma correcta de pensar es poseer emotividad como las niñas, lo que es correcto para la plantilla de un buen humano. A pesar de la enseñanza ginocéntrica,
La naturaleza innata de los muchachos aún encuentra una forma para que los niños sean niños. Y cuando esto sucede, un orden social igualitario, aunque primariamente femenino, supone que el mal comportamiento debe ser el resultado de la influencia de un patriarcado malvado que realmente no ha existido en la forma en que ellos creen por estos últimos 50 extraños años. A continuación, el autor cita un tuit de una conservadora llamada Ali Beth Stuckey, que dice así: si la masculinidad fuera realmente tóxica, entonces los chicos que crecen sin padres serían presumiblemente mejores que los que tuvieron uno. Pero no lo son. Son más depresivos, agresivos y criminales. La verdad es esta. Necesitamos más masculinidad en la sociedad, no menos. Como he detallado en ensayos anteriores, la sociedad solo ve a los padres como tolerables y superfluos cuando se trata de criar a los niños. Las madres solteras son célebres como superhumanas, y en la mentira igualitaria que nos haría creer que las mujeres no solamente pueden tenerlo todo, sino que pueden hacerlo todo. Rara vez cuestionamos la necesidad de una influencia masculina en la vida del niño. Le damos palabras insinceras y repetimos mecánicamente sobre la necesidad de un hombre de reforzarse y asumir la responsabilidad como padre. Y el mensaje para los padres siempre es hacerlo mejor, dada la pretensión de que los padres son intrínsecamente irresponsables y quebrados como todos los niños. El village. Por cierto, el village es un concepto de Rollo Tomassi, quizás asociado a las convenciones sociales. El village incluso podría admitir que un padre es una ventaja para un niño, pero en última instancia es superfluo, hasta que ese niño esté involucrado en algún tipo de delito. Entonces van a venir preguntas como: ¿dónde estaba el padre de ese niño? ¿Por qué no estuvo ahí para enseñarle a ese niño algo de disciplina y respeto por la vida humana? Los hijos de madres solteras son más propensos a involucrarse en la delincuencia, pero no consideramos que su crianza a medias sea una posible causa. Recuerden, ella es una superhéroe, sin culpa, por lo que cualquier culpa de los actos de este niño recae sobre los hombros de un padre débil o ausente. Entonces los padres son necesarios. Entonces el niño necesitaba endurecerse y su padre debía haberle enseñado eso. Y todo da un giro completo y vuelve a alimentar la idea de la incompetencia inherente del padre. La siguiente mentira es que un niño puede ser duro y frágil, vulnerable y resistente. Ser vulnerable no afecta a tu hombría, como decía el otro tuit. He escrito mucho sobre la mentira de la transvaloración y la vulnerabilidad en el pasado, pero esto fue realmente en términos de cómo las mujeres perciben a los hombres y requieren fuerza y dominio. Otro aspecto de la masculinidad codificado en el firmware mental de las mujeres es buscar hombres con una competencia superior. La idea de que una mujer simplemente es, mientras que un hombre debe llegar a ser, es la primera máxima de un hombre que acepta su carga de rendimiento. Parte de esta competencia masculina implica fortaleza, conocimiento y determinación, todas las cosas que han sido reemplazadas por el emocionalismo primario femenino y la enfermiza introspección de los niños. Se espera que los hombres sepan cómo hacer todo, y aquello que no saben, aquello en que no son competentes, es un criterio de cómo son juzgados por las mujeres. Muchos chicos podrían decir: ¿y qué? Yo no baso mi autoestima en las opiniones de las mujeres. Además, desde luego no deberías hacerlo. Pero no cambia la verdad que si no sabes cómo cambiar un neumático cuando te desinflan, o si necesita otro hombre que sepa cómo hacerlo para que lo cambie por usted, una mujer lo considera menos competente y por extensión menos capaz de proporcionar la seguridad que necesita de un ideal masculino. Las mujeres evolucionaron para ver a los hombres como alguien que abarca demasiado y aprieta algo. La vulnerabilidad de un hombre, que sus maestros de primaria le enseñaron cuando niños, definitivamente afecta su hombría. La vulnerabilidad es por definición una debilidad. Es un defecto en el diseño, una falla en la armadura, y las vulnerabilidades serán explotadas por enemigos rivales para garantizar que el hombre falle, mientras que uno más fuerte tiene éxito en todas las cosas. Este es un darwinismo tan simple que cuestionarlo parece ilógico, pero en nuestra utopía igualitaria, la dureza y la fragilidad no encuentran contradicción. La vulnerabilidad y la resiliencia son socios íntimos. Una vez más, debemos considerar que este equilibrio ilógico solo puede existir en una plantilla femenina de un buen humano, y la idea de que todo se aprende y nada es innato sobre los hombres y las mujeres. Promover la idea de que la vulnerabilidad no afecta a la hombría presupone que la persona que la declara es, de cierto modo, una autoridad sobre una hombría que ya ha sido demonizada y condicionado para nuestros muchachos en la actualidad.
Odian la idea de que un chico pueda actuar de acuerdo con una impulsividad masculina innata. Odian la idea de que un niño aprenda a ser fuerte y resistente a expensas de una vulnerabilidad, porque contradice el conjunto de creencias igualitarias. Odian la idea de que los niños y las niñas tengan formas innatas, biológicas y diferentes de lidiar las emociones, que no se alinean con la creencia de la tabula rasa. Obligarlos a aceptar esto sería forzarlos a abandonar sus creencias profundamente egocéntricas que ellos mismos habían condicionado en ellos durante la misma educación primordialmente femenina. Los chicos no se emocionan naturalmente como las niñas, pero cuando se niegan a alinearse con la manera correcta de emular a las mujeres, decimos que algún macho patriarcal, en alguna parte, en alguna película, en alguna canción, en algún hogar, enseñó a este niño a no sentir. De alguna manera aprendió que permitir que sus emociones lo dominen, ser vulnerable, priorizar sus sentimientos por encima de su sentido del yo racional de lo que realmente es. Una debilidad que en nuestro pasado evolutivo era mucho más probable que lo matara que ganar el elogio de sus maestros imaginarios. Que ganar el elogio de sus maestros igualitarios. Los niños no son tan emocionales como las niñas. Nuestros cerebros no evolucionaron de esa manera, pero debido a que valoramos lo femenino por encima de lo masculino hoy, decimos que aprendió a ser un idiota de su padre macho, o que aprendió a amar las armas de fuego debido a la última canción de rap, o una sociedad tóxicamente masculina que no existe. Un niño como Nicolás Cruz estaba destinado a existir en un mundo que enseña a los niños priorizar los sentimientos por sobre la racionalidad. Les enseñaron como una niña defectuosa. Nunca aprendió la disciplina, determinación y la resistencia inspiradas en lo masculino, porque todo ello entra en conflicto con la mentira de que la vulnerabilidad sea siquiera una fortaleza. Todo lo que entra en conflicto con su educación primordialmente femenina. Como tales, estas niñas defectuosas no están equipadas para manejar el rechazo de una novia. La generación de trofeos por mera participación, en la que todos ganan y nadie tiene que lidiar con la derrota, nunca enseña a estas chicas defectuosas qué hacer cuando finalmente tienen una amarga derrota. Nunca aprendieron cómo regresar, porque eso significaría admitir que la vulnerabilidad y el emocionalismo son en realidad debilidades. Entonces, como era de esperar, una chica defectuosa como Nicolás Cruz hace lo que haría cualquier adolescente petulante. Tiene un arrebato emocional. Solo que su arrebato consistió en matar 17 niños con un rifle de asalto. La respuesta a incidentes como este no radica en el control de armas o en una mayor feminización de los niños. Se trata de volver a imaginar cómo educamos a los niños y cómo vemos la masculinidad como un positivo neto que puede disuadir exactamente este tipo de arrebato emocional. Si realmente quieres que se detengan estos tiroteos, es hora de que abracemos a hombres de verdad que enseñen fortaleza y resiliencia reales a nuestros muchachos. Es hora de que les enseñemos a los niños que se conviertan en hombres con entereza, fuertes e invulnerables que quizás necesitemos para proporcionar a las futuras generaciones una seguridad muy necesaria. Y el momento en que los necesitaremos viene más rápido de lo que nadie realmente cree.